Amén, amén. Sí, después de este hermoso especial, vamos a ver entonces el tema para esta. Muy lindo, de verdad, el especial. Dios bendiga a esta niña y multiplique siempre sus dones y talentos. Pues bien, ahora vamos con un hermano también esta noche que nos trae un tema muy especial y se trata de un hermano que nos acompaña aquí de nuestra vecina República de Colombia. Es un hermano muy activo en la obra, muy joven, pero con mucho potencial. Entiendo que a cargo de la que es la escuela misionera acá en Colombia, allá en Colombia. Así que esta noche tenemos el privilegio de contar con el hermano David Morales con el tema el amor y el matrimonio. Así que, hermano David, bienvenido a Panamá a través de Sal. El tiempo es suyo. Bien, hermanos, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, hermanos, quiero activar acá mi cámara. No sé si ahí logran verme, hermanos. Sí, perfecto, hermano. Bien, hermanos, yo quisiera, antes de comenzar, de pronto aclarar un pequeño detalle. El pastor Henry Papamija es el que está a cargo de la escuela misionera. Actualmente estoy en Bogotá, soy el director de evangelismo de la Asociación Central y dirijo mi iglesia acá en Bogotá, la iglesia de Bravo Páez. Agradezco a los hermanos por el tiempo que me permiten de trazar la palabra de Dios. Quiero presentarles a mi esposa, Tatiana Vargas, quien va a estar acá acompañándonos en esta noche. Quisiéramos alabar y glorificar el nombre de Dios con una alabanza muy especial, así que espero que los hermanos se fijen en la letra de esta alabanza. ¿Logran escucharme bien ahí, hermanos? Sí, perfecto. Se escucha muy bien y se ve todo muy nítido, todo perfecto. Que sea para la honra y gloria de Dios. No es una marca ni un producto, no se adquiere de la noche a la mañana, no se compra ni se vende, es un regalo que nace del corazón. Cuando llega, no te avisa, ni te dice que le esperes en la esquina. Solo sientes que hay un cambio que no es normal en ti, que te dice que ya es hora de un pacto realizar. Y es que llegó el amor, como un sello quedó en mi ser. Nadie podrá borrar esta unión, porque el Señor con su gracia sostendrá. Es eterno, si es del cielo, permanece para siempre como un sello. Es paciente, es benigno, es capaz de hacerlo todo sin ansiedad. Donde llega, trae calma,
presencia es muy sublime, es ternura. Si pudiera describirlo, no podría expresar este regalo tan hermoso que solo Dios nos da. Es que llegó el amor, como un sello quedó en mi ser. Nadie podrá borrar esta unión, porque el Señor con su gracia sostendrá. Es que llegó el amor, como un sello quedó en mi ser. Nadie podrá borrar esta unión, porque el Señor con su gracia sostendrá. Amén. Que haya sido para la honra y gloria de Dios. Amén. Quisiera que pudiéramos hacer una oración antes de comenzar esta temática. Voy a poner aquí la guitarra, por favor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos, Señor, muy agradecidos por la vida. Gracias, Señor, te damos porque permites que podamos reunirnos como familia espiritual en esta plataforma. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que tenemos a diario. Gracias por la familia. Gracias por el amor, Señor, que podemos compartir en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Dirige nuestras mentes solamente a tu mensaje. Que podamos, Señor, escucharte en esta hora. Perdona cantidad de pecados, Señor, que tenemos encima. Tú puedas limpiarnos, hacernos dignos en esta hora de recibir tu palabra. Dirige también a mis hermanos que están liderando este proyecto para que todo, Señor, pueda tener tu respaldo y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén. Bien, mis hermanos, es una alegría poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en esta hora. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Estamos acá trabajando por la gracia del Señor junto con mi esposa y estoy muy agradecido por la invitación. Quisiera poder compartir pantalla en esta hora. No sé si puede hacerlo, hermana. Si pudieran darme permiso. Continuamos con el desafío del amor. Y es que es todo un desafío. El amar es todo un desafío, el poder nosotros establecer esos vínculos matrimoniales, esos vínculos también emocionales y sentimentales con otra persona, es todo un desafío. Por eso esta temática general se titula El desafío del amor. Quisiera, querida hermana, poder compartir mi pantalla. Listo. Si pudieran darme el permiso. Sí, ya está listo. Muy bien. Solo voy a poner esto un poquito más grande y poder compartir allí la pantalla con mis hermanos. Muy bien, ya tenemos acá. ¿Logran ver, mis hermanos, la pantalla? Sí, sí se ve perfecto. Muy bien, mis hermanos. El tema número 31 del desafío del amor se titula El amor y el matrimonio. Elementos importantes para este desafío del amor. Y quisiera que pudiéramos leer en la palabra de Dios un pasaje muy especial que nos va a mostrar el proyecto original de Dios para las familias.
En este pasaje se encierra todo lo que el Señor desea para las familias, para los matrimonios. Se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 2, y el versículo es el número 24. Dice de la siguiente manera: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué interesante pasaje, queridos hermanos, el que nos presenta la palabra de Dios. Tantos elementos importantes que nosotros encontramos allí en este mensaje especial. Y quisiera que pudiéramos desarmar este pasaje especial que nos presenta allí la palabra de Dios, para que juntos pudiéramos encontrar esos elementos importantes de ese proyecto original de Dios. Dice la palabra de Dios, por tanto, dejará. Esa expresión dejará, ese verbo dejar, representa la transición que tiene que experimentar el ser humano cuando deja su hogar y se dispone a conectarse con su pareja. Es importante que podamos entender el primer elemento de este proyecto original de Dios. Dice, dejará. El hombre, no dice el niño, no dice el joven. Y llegamos a un punto interesante. ¿A qué edad el hombre alcanza su madurez? Resulta, queridos hermanos, que la madurez no es cuestión de edad. La madurez es cuestión de conexión con Dios, de propósitos, de proyección clara y definida que tenga el ser humano, y allí empieza ese proceso de madurez. Ahora, otro elemento importante que encontramos allá, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí encontramos el modelo original de la familia completa. Un hombre y una mujer, el padre y su madre. Y es que es muy triste, queridos hermanos, cuando está la proyección del matrimonio y uno de los padres falta. No está el padre o no está la madre. Y empiezan esos hogares disfuncionales, dejando una serie de vacíos en la persona que se van a reflejar a través de su matrimonio. Y ahora dice, y se unirá. Escuchen, hermanos, que primero dice dejar y ahora dice unir. Y es que para podernos unir necesitamos dejar. Para podernos conectar necesitamos una desconexión de nuestro hogar, y ya vamos a explicar en qué sentido, para poder establecer la nueva familia. Y ahora dice, y se unirá a su mujer, su complemento, su ayuda idónea. Y de allí va a derivar cerca del 95% de la felicidad. Por eso es una decisión de suma importancia, de suma oración y conexión con el cielo, de escuchar muy bien lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora sigue diciendo el pasaje, y serán. Está hablando del futuro. ¿Por qué? Porque es un proceso de aprendizaje, de amistad y confianza, una conexión que se va a ir desarrollando a través del tiempo que la persona pueda convivir con su pareja. ¿Cuál es el resultado? Dice, serán una sola carne, una sola conexión, un solo propósito, el mismo horizonte y los mismos proyectos. Este es el modelo, el plan original que Dios tenía para la humanidad y que tiene aún para los seres humanos. El hecho de que este modelo se haya representado en la santidad del Edén no quiere decir que no se siga cumpliendo en la actualidad, en esta condición que nosotros tenemos. Quisiera explicar rápidamente el proceso de transición. Ese proceso de transición quiere decir el desarrollo que va a tener una persona. Es el traslado que va a experimentar el ser humano. El primer elemento, la separación de los padres. Vamos a reducirlo en ese verbo partir. El segundo elemento, para que se gestione correctamente esa transición, será la unión con su pareja, que es apegar, el apego, esa conexión que tiene que tener.
Y con base a estos dos elementos vamos a tener el desarrollo de esta temática. ¿Y qué significa ese primer elemento? Esa separación de los padres. ¿Por qué es fundamental en el desarrollo de esa transición? Cuando hablamos de la separación de los padres, quiere decir que los padres deben seguir siendo considerados como consejeros. Es importante este elemento. Ellos siguen teniendo una influencia en sus hijos, pero de consejería. Pero ya no te dicen qué hacer. No definen al 100% tus decisiones. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en el proceso de transición. Debe haber una separación de cierta manera de los padres. Ese partir, esa separación, para que podamos ahora alcanzar el segundo elemento, que es la unidad y la conexión con su nueva familia. En esa separación de los padres, debemos desarrollar una independencia en las decisiones que tomamos como parejas. Resulta, queridos hermanos, que cuando comenzamos esa vida matrimonial, necesitamos empezar a establecer esos códigos de vida. Mi esposa tiene una manera diferente de pensar, yo tengo una manera diferente de pensar, mi esposa tiene una crianza diferente, yo tengo otra crianza, y podríamos decir que somos dos mundos, que ahora en el matrimonio empiezan a formar un solo mundo. Y en ese proceso hay negociaciones, hay adaptación, hay desaprendizaje para que haya un nuevo aprendizaje con tu pareja. En ese proceso de separación de los padres, de partir algunas conexiones, necesitamos entender que no debemos hacer de nuestros padres nuestros abogados. En los conflictos, en las dificultades que tengamos como parejas, no podemos ponerlos como abogados, porque resulta que en la mayoría de casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, defenderán a sus hijos propios. Así ellos no tengan la razón, porque esos lazos familiares, esa conexión siempre va a defender a lo que es suyo. Es importante que podamos comprender que ese proceso de separación debe desarrollarse en cada uno de nosotros. Quisiera pedir a mi esposa que pueda ayudarme a leer el siguiente mensaje que encontramos en esta diapositiva. Quizá un padre no esté preparado para soltarte de su control y sus expectativas, ya sea con una dependencia poco saludable o con luchas interiores por el nido vacío. Los padres no siempre asumen su parte de la responsabilidad. Interesante. El efecto del nido vacío. ¿Qué es el nido vacío? Como su nombre lo indica, el nido es ese hogar que ahora ya no tiene esos polluelos, ya no tiene esos integrantes completos, y ahora los padres sienten esa depresión, ese vacío, y ese efecto del nido vacío en ocasiones genera inconvenientes, porque no asimilan que sus hijos ahora han tomado esa decisión de formar su propio nido. Y aquí vemos una dificultad muy grande. Y es porque a veces inconscientemente los padres interfieren en las decisiones del nuevo hogar de sus hijos. Y es algo que con mucho tacto y mucho amor y mucho respeto necesitamos asimilar en esta hora. Debemos entender, queridos hermanos, que para que haya unidad, primero debe haber una separación de esos integrantes de ese primer hogar que eran nuestros padres, y ahora empezar esa nueva conexión con el nuevo hogar. Y aquí el hijo tiene que tomar una decisión por amor. En estos casos, el hijo adulto debe tomar la valiente decisión de partir por su cuenta. Hay personas, queridos hermanos, que jamás llegan a tomar esta decisión, y es algo muy respetable. Pero si esta decisión se debe a que no somos capaces de partir o no somos estimulados a partir, allí es donde hay un problema. Porque vamos a hacer de nuestros padres
siempre esas personas que nos van a proteger, nos van a cuidar, y llegamos a los 30, a los 40, 50 años y no hemos tomado esa decisión de partir. Y muchas veces queremos unirnos, pero resulta que si no partimos, no hay unidad. Son dos elementos para este desarrollo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, para este desafío del amor. Cuando nosotros hablamos de la partida, no quiere decir que vamos a olvidar a nuestros padres. No quiere decir que ya no tengamos más contacto con nuestros padres. En nuestra experiencia matrimonial hemos tenido en cuenta esto, porque mantenemos la conexión con nuestros padres. Por la gracia de Dios, el papá de mi esposa es el presidente de la Unión Colombiana y también está acá en Bogotá. Hemos podido tener esa relación, ese contacto cercano, pero también nos mentalizamos en que en algún momento ya no estaremos cerca de ellos, como en mi caso, no estoy cerca de mi familia, que se encuentra cerca de unas 2 o 3 horas de acá. Por lo tanto, hay una partida, pero hay un contacto porque son nuestros familiares. Y estos padres no deben olvidarse. El hecho de que partamos de nuestro hogar no quiere decir que ahora ya no volvamos a tener jamás contacto con ellos, a que jamás volvamos a escuchar un consejo. Hay conexiones, hermanos, que nosotros necesitamos entender y asimilar. La palabra de Dios es clara y el 5º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. El hecho de que partamos no quiere decir que vayas a deshonrar a tus padres con el descuido. El hecho de que partamos para empezar una nueva experiencia de vida no quiere decir que jamás vayamos a estar pendiente de nuestros padres. Recordemos que la vida tiene una regla, y es que cuando el niño es pequeño necesita protección, necesita cuidado, necesita atención, necesita educación. El niño ahora se vuelve un joven, sigue el aprendizaje, sigue aprendiendo, sigue conociendo y desarrollándose hasta ser un hombre. Pero la psicología nos muestra que después de los 30 años el ser humano empieza a envejecer. Hasta los 30 años el ser humano se considera joven. Es por eso que Cristo Jesús muere alrededor de esa edad. Así que, queridos hermanos, nosotros debemos comprender que vamos hacia la vejez y que en la vejez volvemos a ser como niños. Necesitamos cuidado, necesitamos educación, necesitamos atención, necesitamos cariño y afecto. Pero ¿quién va a darnos eso? Claro, la pareja va a estar allí al lado, pero la pareja también va a envejecer y ese efecto se va a ver en ella. Ahí es donde los hijos cumplen un papel supremamente importante, porque ahora ellos brindan ese cuidado, esa protección. También aparecen en ellos estos elementos de cuidado y protección de sus hijos. La sierva del Señor dice: los hijos deben sentir que tienen una deuda con sus padres, que los han vigilado durante su infancia y cuidado en tiempos de enfermedad. Estamos en deuda y pienso que jamás saldaremos esa deuda con nuestros padres. Es por eso que cuando ellos llegan a la vejez necesitan de nuestro cuidado, de nuestro apoyo y nuestro respaldo, pero siempre teniendo en primer lugar a Dios y a nuestro hogar. Necesitamos proteger esa identidad, ese nuevo nido que el Señor nos ha regalado. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Cuando los hijos lleguen a la edad adulta, apreciarán al padre que trabajó fielmente y no les permitió que cultivasen sentimientos erróneos y se diesen a malos hábitos. Hay una deuda, hermanos. Una deuda que tenemos con nuestros padres. Esos principios, esos hábitos, esa semilla del evangelio es un tatuaje que ellos han dejado en nosotros y es algo que tenemos que heredar a la siguiente generación, pero no podemos descuidar a nuestros padres. ¿Qué dilema? La protección de nuestros padres, pero también nuestro desarrollo matrimonial. ¿Cómo equilibrar esos elementos? ¿Cómo hacer para no faltar a ningún? La sierva del Señor dice: nuestra obligación para con nuestros padres no cesa nunca, no cesa jamás. ¿Qué más sigue diciendo?
Nuestro amor hacia ellos y el suyo hacia nosotros no se miden por los años ni por la distancia, y nuestra responsabilidad no puede ser puesta a un lado. Interesante. Siempre tendremos esa responsabilidad también con nuestros padres. Así que hagamos una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero necesitamos volver a nuestra línea familiar, a esta temática tan especial que el Señor nos regala en esta hora. Cuando empezamos esa vida matrimonial, necesitamos fortalecer nuestra identidad familiar. ¿Qué es una identidad familiar? Algo que nos va a caracterizar, algo en lo cual nosotros nos fundamentamos, unos principios, unos elementos básicos para el desarrollo matrimonial. Solo en unidad puedes transformarte en todo lo que Dios quiere que seas. Dios tiene un propósito para ti y tiene un propósito para mí. Dios tiene un propósito para tu hogar y también tiene un propósito para mi hogar. Pero ¿cómo hacemos para descubrir el propósito que Dios tiene para nuestro hogar? Es en la unidad, es en la intimidad, es en esa privacidad donde nosotros empezamos a experimentar ese desarrollo que nos va a llevar a cumplir ese papel y ese proyecto original de Dios. Si estás demasiado unido a tus padres, la identidad singular de tu matrimonio no podrá florecer. Y aquí quiero detenerme, porque es algo supremamente importante. Conocí un hogar, recién casados, estaban muy enamorados. Ellos tenían tantos proyectos, tantos sueños, hablaban de tantos planes que tenían para sí, pero resulta que ellos decidieron vivir muy cerca de su familia, de la familia de la mujer, de la esposa de ese hogar. Esto trajo unas consecuencias negativas. Resulta que esta mujer se le dificultó el desarrollo, ese papel que tenía que cumplir como mujer, como esposa, difícilmente pudo o podía desarrollarse porque siempre su madre hacía lo que ella le tocaba hacer. Ella debía cocinarle a su esposo, ahí estaba su mamá para cocinarle. Ella debía atender a sus hijos, ahí estaba su mamá para hacerlo. Y esto llevó a una serie de consecuencias negativas porque la comunicación entre ellos dos era deplorable. No podían alcanzar esa identidad, ese desarrollo familiar, porque habían terceros que estaban tomando decisiones que solo ellos tenían que tomar. Hay decisiones colectivas, pero hay decisiones que se deben tomar en pareja. Hay decisiones que van a marcar el desarrollo y el destino de ese hogar. Por eso es importante que haya esa separación de la familia, para que ahora pueda haber esa unidad entre el esposo y entre la esposa. Llegamos al segundo elemento. Ya hablamos de partir, ya hablamos de esa separación y ahora sabemos que cuando el ser humano se separa de sus padres, ahora necesita apegarse, necesita unirse. ¿Pero a qué se va a unir? Necesita unirse a su pareja, necesita unirse a su esposa, necesita unirse y apegarse a su esposo. Sin la partida no puedes lograr el apego. Si no hay separación, y ya explicamos en qué áreas, no puede haber el apego que nosotros necesitamos. La unión de los corazones es imprescindible para experimentar la unidad. Debe haber un desarrollo personal y con tu pareja. Para eso necesitas tiempo. Para eso necesitamos diálogo, necesitamos tomar decisiones en familia y ver también esas consecuencias, que haya un aprendizaje con tu pareja. Eso es el apego, ese desarrollo emocional que tienes, seguir cortejando a tu pareja, seguir teniendo esos detalles, pero si siempre hay terceros en tu hogar, difícilmente tendrás ese espacio para desarrollar ese apego. Quisiera que analizáramos rápidamente 2 versículos. Y es que el apóstol Pablo también era especialista en las familias.
Y él hacía una relación muy interesante en Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, habla a los hombres, amad ¿a quiénes? A vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Noten, queridos hermanos, que apela a la conexión que el hombre tiene que tener con su esposa. Y lo pone al nivel de ¿quién? Al nivel de Cristo con su iglesia. ¿Hasta dónde llegó el amor de Cristo por su iglesia? Hasta entregar su vida por su iglesia, por su novia, por su esposa, por su amada, como dice Cantares, por su paloma especial. Así que, queridos hermanos, hay una responsabilidad para los esposos, para los hombres y líderes del hogar. Necesitamos apegarnos a nuestra esposa. Necesitamos desarrollar ese amor, esa conexión, esa entrega por tu pareja. ¿Pero solamente hablará a los hombres? Escuchemos lo que le dice a las mujeres. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Interesante. Ahora también habla a las mujeres y dice, mujeres, estad sujetas, estad ligadas, estad apegadas. Ahí se cumple el segundo elemento para el propósito que Dios tiene para el hogar. Esa sujeción no es no es que ahora el hombre pueda hacer con ella lo que quiera, porque leímos el 25 y dice que el hombre tiene que tratarla como Cristo trató y trata a su iglesia. Y la mujer, esa sujeción quiere decir un apoyo. Esa sujeción quiere decir que siempre hay un respaldo entre lo que el hombre tiene con su mujer. Qué interesante, hermanos. En estos dos pasajes encontramos ahora lo que veíamos en el Antiguo Testamento, lo vemos ahora más explicado en este Nuevo Testamento. Ese apego que deben tener las parejas. Pero recordemos, queridos hermanos, que si no hay separación familiar de ciertos elementos, este apego se va a ver obstruido. Este apego no se va a poder desarrollar correctamente, porque hay cordones umbilicales que en ocasiones nos cuesta desligar. Hay una imagen muy especial y es un triángulo. Y en ese triángulo aparecen tres seres. Aparece él, el esposo, aparece ella, la esposa, y aparece Dios. Resulta que cuando los seres humanos comienzan esta vida matrimonial, empiezan una carrera. Y esa carrera consiste en subir ese triángulo para llegar a la semejanza y a la altura de Dios. Pero aquí necesitamos comprender algo interesante. Si nosotros nos alejamos de Dios, automáticamente te estás alejando de tu pareja. No llegamos solos. Necesitamos llegar juntos a la presencia de Dios y cumplir ese propósito, una sola carne. Como resultado de este proceso esencial, ahora somos libres para transformarnos en lo que Dios quiso y quiere cuando nos declaró una sola carne. Es el propósito de Dios, que alcances esa conexión con tu pareja, que seas una sola carne en propósito, en proyección, en esa visión espiritual de darle siempre el primer lugar a Dios. Necesitamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Quisiera mostrar algo muy interesante. Mi esposa es profesora y ella puede ayudarnos acerca de los pronombres personales. ¿Cuántos encontramos en este cuadro? Encontramos en primera persona el pronombre yo, segunda persona tú, tercera persona él, ella. Muy bien. Es lo que nosotros aprendemos en el colegio y luego siguen los plurales, que está ellos, nosotros, están allí los otros. Pero quiero que podamos centrarnos en estos tres. Nos han enseñado que en primer lugar debo ser yo. Nos han enseñado que en segundo lugar debe ser tú y que en tercer lugar debe ser él. Pero resulta que si esta fórmula está en nuestras vidas, nos va a pasar lo que aparece en la imagen. Ese cordón
ese vínculo se va a debilitar a tal punto que hay rupturas. Y nosotros llegamos a ese momento que decimos, pero ¿qué pasó? ¿En qué fallé? Necesitamos comprender la gramática celestial. ¿Cuál es la gramática celestial? ¿Quién va en primer lugar? Dios. Dios. Ese Él que estaba en tercer lugar, ahora pasa a ocupar el primer lugar en mi vida. ¿Quién ocuparía el segundo lugar? Tu pareja. Tu pareja, él o ella. Y en tercer lugar, ahora vas tú. ¿Te das cuenta, querido hermano y queridos familias que están en esta hora escuchando este mensaje? El primer lugar en tu familia debe ser Dios. El segundo lugar en tu familia debe ser tu pareja. Tu pareja debe tener una prioridad en tus decisiones. Tu pareja debe tener una prioridad en todos los asuntos que tú tengas. Y en tercer lugar, ahora vas tú. Pero si tú te pones en primer lugar, allí ya le estás quitando el lugar a Dios. Escuchemos esto. Si tú pones en primer lugar a tu pareja, le estás quitando también el primer lugar a Dios y ahí hay consecuencias negativas. El primero debe ser Cristo Jesús en tu hogar. Él debe ser el fundamento de cada decisión. Dice la palabra de Dios en Salmo 111, versículo 10, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de tomar buenas decisiones, el principio del éxito y la base de la prosperidad y felicidad se llama Cristo Jesús. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor que tú tengas a Jehová. Ese debe ser el primer lugar en tu familia y darle ese papel a tu esposa. Quiero volver a la experiencia que contaba inicialmente. Habían momentos, queridos hermanos, en que esta chica ponía en primer lugar a su familia y a su esposo lo dejaba a un lado. Habían decisiones que llegaban a tomar su familia sin consultarle a su esposo o sin ponerlo en primer lugar. ¿Cómo creen que se sentía él? Se sentía ignorado. Se sentía que su papel en el hogar estaba siendo suplantado por su familia. Quizás inconscientemente esta señorita había llegado a que su familia tomara esa vocería en su hogar, en la crianza, en la economía, en tantas decisiones que necesita tomar la pareja para solidificarse, para unirse y conectarse y ser realmente una sola carne. Yo te animo para que practiques la gramática celestial en tu vida, para que siempre pongas en primer lugar a Dios y también le des ese lugar a tu pareja. No sé en qué situación nos encontremos nosotros. Si quizás estamos practicando la gramática mundanal o estamos practicando la gramática celestial. Dios tiene un proyecto para tu familia, tiene un proyecto para tu vida, pero es importante que tú puedas darle ese lugar a Dios para que haya ese desarrollo realmente que Dios quiere para ti. Quisiera rescatar 3 logros, 3 consecuencias positivas que se gestan en tu familia cuando tú le das el primer lugar a Dios y cumples el propósito de separación para luego poder apegarte. ¿Cuál sería el primer logro? Lograr la unidad en sus decisiones, aun cuando comiencen con puntos de vista opuestos. Interesante. La unidad familiar con tu pareja te lleva a que haya esa unidad en las decisiones. Dice Amós 3:3, ¿andarán 2 juntos sin estar de acuerdo? Es imposible que 2 personas puedan avanzar juntos si no están de acuerdo. Si esto se presenta en nuestros hogares, es un detector para nosotros analizar que quizás Dios no está en primer lugar. O quizás tu pareja no tiene ese papel importante en tu vida. Necesitamos llegar al punto de esa unidad en las decisiones. ¿Cuál sería ese segundo logro que nosotros tendríamos, ese resultado de la unidad? Lograr la unidad en sus prioridades, aunque vengan de trasfondos que no podrían ser más distintos. Interesante, lograr esa unidad en las prioridades. ¿Es acaso Cristo tu prioridad?
¿Es acaso el estudio de la palabra de Dios tu prioridad? ¿Es acaso buscar esa conexión con Dios lo que prima en tu vida? ¿Cuántos hogares, queridos hermanos, experimentan prioridades diferentes porque no logramos la unidad? Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Necesitamos hacer de Él una prioridad. ¿Cuál sería un tercer logro? Lograr la unidad en el afecto sexual mutuo. Aunque uno de ustedes o los dos tengan recuerdos de impureza de su pasado prematrimonial. Qué importante, queridos hermanos, es entender que esa unión de afectos sexuales no es solamente corporal, sino que también es mental. Y juntos pueden alcanzar ese desarrollo también que Dios quiere para nuestras vidas en esa área. Y podemos realmente alcanzar esa conexión de ese principio importante que Dios tiene para las familias. Hay un pasaje muy especial, lo leíamos con mi esposa cuando éramos novios. Yo estaba en la escuela misionera y hacíamos en ocasiones el culto juntos. Y alguna vez analizamos acerca de este pasaje. Quiero que podamos leerlo, por favor. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Qué importante, queridos hermanos, que podamos reflexionar en lo que nos dice Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido. Es frágil, es vulnerable, está siempre tendido a cualquier corriente. Pero dice que dos pueden resistir, pero allí no termina la fórmula. Dice ahora 3. Esa cuerda de 3 no se rompe fácilmente. Debe ser ese tercero en tu hogar? No debe ser solamente tu familia, no debe ser un amigo, no debe ser el pastor, no debe ser el misionero, sino que ese tercero en tu hogar debe ser Cristo Jesús. Y cuando esa cuerda se une, dice que no se rompe fácilmente, pero puede romperse. Claro que puede romperse, solamente si uno de los dos saca la tercera cuerda, que es Cristo Jesús. Allí hay resistencia, pero somos más vulnerables a fracasar. Dios desea ser ese tercero en nuestro hogar para ayudarnos a lograr realmente ese propósito que Dios tiene para nuestras familias. ¿Está tu matrimonio conforme a ese proyecto original de Dios? Recordemos, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El Señor desea realmente unirte a tu pareja, pero para eso necesitamos su ayuda. No podemos hacerlo solos. Necesitamos del escudriñamiento de la palabra de Dios. Necesitamos de oración juntos. Necesitamos del estudio de la palabra de Dios juntos. Entender que separados de Él, nada podéis hacer. Necesitamos comprender que solamente a los pies de Cristo Jesús alcanzamos ese éxito matrimonial. Queridos hermanos, hay un proyecto para tu hogar, hay un plan, hay un propósito, y es que seas feliz y que tu hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Pero necesitas tomar la decisión en esta hora de desligar esas cosas que no te están dejando ligarte a tu esposa. No solamente la familia. Hay tantas cosas, queridos hermanos, que nos están separando del hogar. Quizás sea el teléfono, quizás sea los amigos, quizás sea también tu trabajo, quizás sea también la necesidad, quizás sea cualquier elemento que se esté poniendo en la mitad de tu hogar. Necesitas tomar decisiones y decirle a Dios que te ayude a poder canalizar tu familia rumbo al cumplimiento de ese proyecto original que Dios tiene para ti. Quisiera terminar con el desafío para esta noche. ¿Todavía hay alguna área en la que no hayas sido lo suficientemente valiente como para partir? Es para reflexionar, es personal. Necesitamos meditar en esto en esta hora. Hay algo, queridos hermanos, en lo que nosotros no nos hemos separado, no hemos sacado de nuestra vida. Confiésala a tu pareja.
en esta noche, confiésala y juntos con la ayuda de Dios alcanzarán una solución. La unidad de tu matrimonio depende exclusivamente de la decisión que tomes en esta hora. Luego, comprométete con tu pareja y con Dios a transformar tu matrimonio en la prioridad sobre toda la relación humana. Yo acepto ese desafío en esta hora. ¿Te animas a cumplir ese desafío también en tu vida? Te animo también a ti, querido hermano, que en esta hora puedas tomar la mano de tu pareja y puedan juntos comprometerse con Dios, puedan invitar a Cristo Jesús a ese hogar, puedan permitir que Dios sea ese tercero en su relación y que sea Él vuestro consejero y quien nos ayude a avanzar rumbo a la patria celestial. Quiero que en esta hora puedas tomar la mano de tu esposa, de tu esposo, y podamos juntos hacer una oración a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tienes un plan para nuestros hogares. Te damos gracias, querido Dios, porque desde el comienzo has dejado escrito lo que quieres para nuestras familias. Y es que podamos alcanzar esa unidad en familia contigo. Bendito Dios, ayúdanos, porque estamos día a día tentados por Satanás a ir en contra de tu voluntad. Perdónanos, querido Dios, porque en ocasiones hemos tomado malas decisiones y esas decisiones nos han llevado a separarnos poco a poco de nuestras familias. Bendito Dios, sé tú ese tercer cordón para que puedas soldar a las familias de tu iglesia. Gracias, bendito Dios, porque nos das la oportunidad de aceptar este plan. Toca, Señor, los hogares. Toca, Señor, el corazón de los esposos que están yendo en contra de tu voluntad. En tus manos, Señor, entregamos a las esposas que aún no se han entregado a ti. Toca sus vidas, Padre eterno, para que puedan entregarse antes de que sea demasiado tarde. Bendice, Señor, a los hermanos de Panamá. Bendice, Señor, esta iniciativa de trabajar por las familias, de lanzar, Señor, ese salvavidas de rescate en estas tormentas que el enemigo ha despertado en el mundo. Salva, Señor, las familias de tu iglesia. Despiértanos en esta hora, oh Dios bendito, para que podamos entregar nuestras vidas a ti. Bendice a nuestros padres, quienes han trabajado, Señor, arduamente por nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser agradecidos con ellos y también velar por sus necesidades. Quédate en nuestras vidas en esta hora. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias a nuestro hermano David. Amén. Permíteme. Muchísimas gracias a nuestro hermano David por este tan importante tema, porque definitivamente es un tema del día a día. Más de un hogar se ha perdido por no lograr hacer esa separación una vez que se llega al matrimonio. Vamos a los minutos de las preguntas. Vamos a los minutos de preguntas y respuestas. Hermana Cintia, que tenemos en el chat. Bueno, tengo una pregunta en privado y dice, hermana Cintia, ayúdame con esta pregunta. Resulta que yo soy simpatizante de la iglesia, mi esposo ya es miembro, mi suegra también, pero mi suegra no deja de meterse en mi relación. Y siento que esto me asfixia y no me ayuda a dar el paso para poder venir a las aguas del bautismo. ¿Qué hago? Hermano David, ¿está con nosotros? Sí. Claro que sí, mi hermano. ¿Podría formular nuevamente la pregunta, por favor? Ok, la pregunta en sí es,
que la suegra se mete mucho en la relación, pero ella no es bautizada, sin embargo, el esposo y su suegra sí, y ella por eso no toma la decisión de bautizarse, no sabe qué hacer con la suegra. Claro que sí, mi hermana, muchas gracias. Bien, hermanos, es una problemática que día a día se está presentando y hay decisiones que tienen que tomarse con sabiduría y con conexión a Dios. Hay decisiones, queridos hermanos, que no podemos tomar solos, pero solamente Dios puede dar esa valentía para tomar decisiones radicales y decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, con mucho amor y con mucho respeto. Necesitamos hablar con nuestros padres, con nuestros suegros también, y que haya un diálogo también entre pareja para que hagan un frente unido y no hacer una batalla, sino que en equipo puedan avanzar a esas decisiones que los van a ayudar a acercarse más a la patria celestial. ¿Hay otra pregunta? Amén. En el chat. Ajá. Vamos a mantener los micrófonos, por favor, en silencio. Le pido al hermano David, en lo que pueda, me pase la anfitrión a Asociación Panamá para poder controlar los micrófonos. Ajá. ¿Otra pregunta? En el chat ya no tenemos, pero si hay alguien más que quiera levantar su manito, es el tiempo. Yo tengo muchas. Porque a mí me parece que este tema es súper importante. A ver, vamos a ver. La primera, hermano David, ¿qué le aconsejaría a los padres y a las madres que están ahorita acá en esta audiencia a que ellos con su experiencia, analizando los errores que pueda estar cometiendo sus hijos, se los puedan decir y no más bien los apoyen a seguir cometiendo los errores que están cometiendo? O sea, ¿cómo podemos aconsejar? Porque hay padres que se ponen en la posición de defender solamente a su hijo y así estén haciendo mal, igualmente los apoyan. O sea, a través del consejo que el Señor nos da, ¿qué le podemos decir a esos padres que hacen ese tipo bueno, que toman esa situación, que no ven el error del hijo, sino que más bien lo apoyan? Claro, hermana, necesitamos reconocer que si alguno de nosotros o algún padre ha caído en esta situación, necesita entender primero que eso no está bien, que no va a permitir que haya un desarrollo en ese nuevo hogar. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Debe haber un arrepentimiento y ese arrepentimiento debe llevarnos a cambios de acciones. La Biblia también dice en Hechos 17:30 que el Señor pasa por alto lo hecho en tiempos de ignorancia, pero manda a todos a que se arrepientan. Si o alguna familia, algunos padres han caído en el momento de tomar decisiones y arrepentirnos con Dios, porque estamos obstruyendo ese plan original que Dios tiene para las familias. Debe haber un arrepentimiento, debe haber oración para que Dios pueda dar discernimiento y llegar a ese equilibrio y no hacer juicios solamente a favor de lo que nos conviene o de los hijos en este caso. Me encantó esa frase. Estarían obstruyendo el plan de Dios cuando hacen, cuando se comportan de esa manera. ¿Hay alguna otra pregunta, Cintia? No, hermana, en el chat no tenemos preguntas. Amén. Amén. Yo tengo otra acá. ¿Cómo le podemos aconsejar a aquellas parejas jóvenes que tienen a sus padres que hablan mal de su cónyuge y no saben cómo
cómo decirle o sienten que no pueden decirle a sus padres que no deben hablar mal de su esposa o de su esposo. O sea, está bien hacerlo y cómo ayudarlos a decirles a sus padres que no pueden hablar mal de su cónyuge. Bien, hermana. Pienso que el respeto es algo supremamente importante en el hogar. Cuando hay respeto entre el esposo y la esposa, esto se va a reflejar incluso en la familia. Pero cuando yo como esposo hablo mal de mi esposa con mi familia, ellos no la van a respetar. De ahí parte, querida hermana y queridos hermanos, que haya ese respeto entre los padres y entre mi pareja. Así que necesitamos ser muy cuidadosos con lo que nosotros hablamos. Necesitamos desahogarnos con Dios. Necesitamos poner todos nuestros problemas con Dios. Y si hay rencores entre los padres y entre mi pareja, no avivemos ese rencor, sino con ayuno y oración permitamos que Dios pueda cicatrizar esos elementos negativos que hay entre ellos dos. Amén. Los participantes están callados hoy, no han hecho preguntas. Bueno, eso lo tenía en la otra pregunta, porque a veces caemos en el error, los matrimonios, de a veces contarle a nuestros padres, a nuestros hermanos o a algún familiar lo que sucede o algún problema. Y resulta ser que después uno se reconcilia, pero los padres y los familiares pues que quedan como con el resentimiento, ya sea con el esposo, la esposa, dependiendo de cuál sea el caso. Entonces eso es sumamente importante, o sea, que no se llegue a esos detalles para que la unión familiar pueda mantenerse. Amén. ¿Puedo preguntar? Buenas noches. Hola, Cristian, bienvenido. Bien. Muy interesante el tema que menciona nuestro hermano. Yo tengo una pregunta que muy a menudo sucede. ¿Cómo dos jóvenes pueden llevar una relación a distancia? Por ejemplo, si es de otro país o inclusive hay jóvenes, yo soy joven, por ejemplo, y aparte los padres de la otra persona no son cristianos o no son de la iglesia, pero la chica sí es de la iglesia o el chico sí. ¿Qué se aconseja en ese caso a los jóvenes? ¿Es bueno llevar una relación a distancia? ¿No es bueno? ¿Qué pasos, qué medidas se debe tomar? Verás, hermano, las relaciones a distancia necesitan llevarse con responsabilidad y necesitamos filtrarlo por el semáforo de Dios. Dios tiene un semáforo y cuando tú le oras a Dios y pones en oración a esa persona que quieres adquirir un noviazgo o ya lo tienes, Dios te va a responder de tres maneras. Te va a decir sí, te va a decir no o te va a decir espera. Y cuando las relaciones son a distancias, en la gran mayoría de veces te va a pedir que esperes, porque el tiempo desarrolla en ti esa paciencia y puedes analizar más claramente si esa persona te conviene o no. Entonces, es mucha oración, querido hermano. Necesitamos mucha oración cuando las relaciones son a distancia. Cuando tú estás cerca de esa persona, puedes ver más claramente de pronto sus defectos, puedes ver si esos elementos son negociables o no son negociables, pero la distancia debe ser llevada con mucha responsabilidad y cautela. Y mucha oración sería mi consejo para que Dios pueda respondernos con ese semáforo. Sí, no o esperen. Si nos responde sí, amén. Si nos dice que no, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Y si nos pone a esperar, allí necesitamos mucha paciencia. Amén. Amén. ¿Llegó alguna otra pregunta, Cintia? No, hermana, sin embargo, me gustaría leer un comentario. Dice, buenas noches, hermano. Después del diálogo y acuerdos con los suegros y con su pareja,
deberían en lo posible vivir separados de los suegros o de los padres, sin descuidarlos, y con oración y ayuno venceremos. Claro, siendo fieles a Dios con arrepentimiento sincero para ser oídos por Dios y solucionarnos. Amén. 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 Yo también. El hermano Raúl dicen que estaba levantando la manito por la cámara. Ajá. Quite el silenciador, hermano. Ajá. Ahora sí. Bienvenido. No le escuchamos, hermano. No le escuchamos. No le escuchamos. Pero tiene el, ajá, a ver. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hermano, mire, hay algo primordial. Me ha llamado mucho la atención el tema del hermano de hoy, porque hablaba yo con un hermano exclusivamente hoy relacionado a 1 Corintios 15:46. Muchas veces lo relacionamos muy cristocéntrico el tema, pero resulta que afuera hay gente, como decía el hermano, gente que conoce a Dios, pero no sabe cuál es la voluntad de Dios, y más sin embargo son hogares muy preciosos, muy lindos. Ya nosotros, como dijo el hermano en ese triángulo, ya cuando nosotros nos dan el conocimiento de aquel Dios, entonces ya nosotros formamos un triángulo y ponemos primero a Dios. Pero ¿a dónde va el punto mío, hermano? ¿A dónde va el respeto de nuestro hogar por parte de nuestros padres? Eso, hermano, debe comenzar desde el noviazgo. No solamente esperar, hermano, casarnos para tomar decisiones, no. En el noviazgo, hermano, es primordial. Yo lo digo por una experiencia, hermano. No porque haya sido mi mamá, a pesar, o sea, mi familia en ese sentido, hermano, no por nada, pero nunca se metieron en mi hogar, porque yo desde el principio, desde el noviazgo, yo les prohibí, porque yo sabía la clase de novia que yo tenía. Yo me acuerdo, hermano, a contarle una pequeña experiencia. Yo me acuerdo que cuando recién me casé y me tocó, por ahí como a los 4 meses me tocó irme a trabajar a otra ciudad, y yo venía cada 8 días a mi hogar, y mi esposa, pues, lógicamente, pues ella solita no quedaba, se iba a poner la mamá toda la semana. Cuando yo venía, ya como un mes llevando la cosa así, y mamá me llamó a ponerme quejas. Entonces, cuando mi mamá me dijo, mi hijo, mire que le dije, mamá, le voy a pedir un favor. El hogar lo manejo yo sé con quién me casé, sé qué clase de esposa tengo, así mamá que por favor le pido el favor de que no me toque el hogar. Hermano, desafortunadamente mi mamá pues no lo aceptó de buen gusto. Duró por ahí un mes larguito brava conmigo, pero hermano, ahí me interesa era mi hogar también. Sin embargo, hermano, digo, son cosas que deben mirarse, hermano, desde el principio. No esperar, hermano, estar adentro para ver cómo solucionó las cosas, sino desde el noviazgo comenzar a dar, hermano, pasos firmes. En el hombre está primordialmente la capacidad de poder formar su hogar. Es muy feo, hermano, cuando un hombre es manipulado muchas veces por sus propios padres. Más sin embargo, una mujer es agua apacible, ¿sí? Pero más sin embargo, como decía el hermano, son cosas que nosotros debemos llevar a bien para que el hogar sea feliz, hermano. El día de mañana ellos nos falta, entonces, ¿a quién vamos a recurrir? No, hermano, como decía el hermano ahora, nosotros también estamos envejeciendo y vamos a quedar, ¿qué? Responsable de nuestro hogar. Hemos aprendido a sobrellevar las cargas solas. Gracias, hermano. Disculpe la demora. Gracias, hermano Raúl, por su aporte. Hay una pregunta del hermano Juan Carlos. Buenas noches. Bueno, no es una pregunta, quería hacer un aporte aprovechando el comentario del hermano Raúl. Yo también tuve una experiencia parecida hace muchísimos años con mis padres. Yo todavía no había conocido al Señor, yo estaba todavía en el mundo, pero ya me había casado, ya había tenido mis hijas estaban muy chiquiticas, ya mis hijas tienen 17, 16 años, y en aquel tiempo tendrían 1 año, o sea, que estamos hablando cerca de 15 años atrás. Y
todos los padres al principio, yo creo que en general los padres sienten dudas de que uno pueda manejar el matrimonio, pueda manejar la responsabilidad de ser padre, pueda manejar la vida del compromiso. Y entonces por eso tienden de alguna manera a involucrarse en la relación. Unos más que otros, unos más sanamente que otros, pero yo creo que todos se involucran. Mi situación particular fue que yo en algún momento estaba reprendiendo a mi hija y mi papá se involucró y empezó a contradecirme que no podía hacer esto, que no podía hacer lo otro. Yo le dije, bueno, papá, espérate un momentico, o sea, permíteme corregir a mi hija. Entonces me acuerdo perfecto que me dijo, es que eres un monstruo. ¿Cómo se te ocurre poderle reclamar a la niña de esa manera? Si lo que tienen son 2 años. Y yo recuerdo que yo le comenté en ese momento que él me había criado y el que él debía tener confianza en que yo podía con la tarea, que me permitiera poder criar a mis hijas de la forma como ellos me enseñaron. Y mi papá y mi mamá en ese momento entendieron perfectamente. Entonces, a lo que quiero ir con el cuento es que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el hermano David. Uno tiene que conversar con los padres, uno tiene que explicarles cuál es la situación de uno y pedirle que tengan confianza, porque la confianza es lo que va a permitir que la relación se mantenga sana, ¿no? Gracias. Amén. ¿Hay alguna otra pregunta, aporte? En el chat no tenemos hermana nada. Melissa, ¿sí? No. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí. Yo tengo 2 suegras. Ajá. Mi esposo tiene 2 madres. Su madre que lo biológica, o como ella dice, que lo parió, y mi otra suegra que lo crió. Bueno, y por ende 2 suegros, pero uno de ellos falleció hace varios años. Entonces, igual siempre en mi caso, uno quiere que las suegras o las suegras, ¿cierto? Y el suegro sean como un padre. Esa es la visión que yo tengo. Y que en este caso, la nuera o el yerno sean un hijo. Mi esposo tiene solamente sus suegros, que son mis 2 padres. Y ellos lo quieren mucho como si fuera su hijo y le dicen hijo. Entonces, pero todo eso se ha ido construyendo a través de los años, porque antes, cuando nosotros nos casamos, mis padres venían mucho a visitarnos. Nosotros nos casamos y al otro día iban a la casa a tomar once con nosotros, entonces nosotros no teníamos privacidad. No podíamos conversar porque mis padres se la pasaban en la casa. Entonces una vez yo tuve que conversar con mi madre porque yo también quería conversar con mi esposo. Estábamos recién casados. Entonces ella igual se sintió mal, pero traté de alguna forma de decirlo, aunque de repente uno igual estaba como molesta, porque si bien es cierto, mi esposo también me lo comentaba, que yo conversara con ellos porque claro, como no estaba la confianza de que él tal vez le pudiera decir y viceversa. Pero así, gracias a Dios, el matrimonio es así, ¿ya? Hay matrimonios que les va muy bien, porque se conversan muchas cosas, y también porque Dios está ahí primero. Pero agradecemos a Dios también la familia que Dios nos ha dado. Los años de matrimonio, los primeros años no fueron fáciles para nosotros, pero agradecemos mucho a Dios que nosotros queremos que Él esté con nosotros. Y por ende, respetar a mi suegra, a mis 2 suegras que yo tengo, tal vez llamándola por teléfono, saludándole, y obviamente que mi hijo, abuelita, en este caso tiene 2. Entonces, ¿qué es lo que en mi caso, qué hago?
llamo a mi suegra primero, ya después llamo a mi otra suegra, y luego llamo a mi papá, a mi mamá. Entonces, y así, la idea es como tener esa relación, siquiera 1 o 2 o 3 veces al mes y visitarse. Mi esposo visita a mi suegra, a su mamá que lo tuvo, ¿cierto? Ella está enfermita y mi esposo va como fin de semana por medio, y está bien que vaya, porque su madre que lo crió, que ambas son hermanas, siempre le inculcó el amor hacia sus padres, que lo tuvieron, tal vez no lo pudieron criar porque ellos eran muy pobres, y también porque en ese entonces mi esposo cuando era bebé sufrió un accidente y en el lugar donde ellos vivían era puro barro, no habían en ese entonces carretas y no había un hospital. Entonces, en el lugar donde vivía, en este caso los padres que criaron a mi marido, queda como 45 minutos de distancia y es como por decir una comuna, ya una pequeña ciudad. Entonces, ellos siempre han mantenido esos lazos y por eso tengo 2 suegras y obviamente un suegro, que me queda uno. Entonces tenemos que, de alguna forma, cuando hay algún problema, la idea, a veces los suegros o uno tiene un carácter y a veces si uno no puede resolver aquel problema o aquella dificultad, hay que entregársela a todos al Señor. Eso es lo que en este caso es de acuerdo a mi experiencia. Pero, y a la vez lo más importante, si nosotros en el matrimonio tenemos alguna dificultad, tenemos que hablarlo en el matrimonio y no andar hablándolo, porque así nosotros abrimos la puerta a otras personas para que se involucren o hablen de nosotros, de nuestra vida, y por lo mismo mi marido no le permite a nadie que hable algo feo de mí. Y yo no le permito a nadie que hablen feo de mi marido. ¿Por qué? Porque uno ya tiene que conocer a su esposo, y si alguien habla mal, entonces uno tiene que decirle que después conversar en matrimonio. Y si ahí uno se da cuenta si hay alguna intencionalidad o hay algún error o que efectivamente fue así. Pero uno tiene que es el amor hacia el esposo, hacia tu esposa. Uno no es perfecto, pero eso es lo que nosotros siempre, ahora hace poco tiempo lo hemos experimentado, y también enseñarle eso a nuestro hijo, porque no es fácil. A nosotros también nos ha tocado vivir que a veces nos han invitado a almorzar y hay matrimonios que se ponen a hablar de sus problemas matrimoniales y nosotros quedamos, yo a veces no sé qué hacer. Solamente cuando hay matrimonios cristianos le digo, hermano, debemos pedirle a Dios que le ayude. Hermano, debe orar por su esposa, ahí mismo en aquella conversación, pero a veces se siguen discutiendo. Mi esposo es muy bueno para como apaciguar las cosas. Yo a veces no tengo ese dominio, pero mi esposo logra cambiar un poquito el tema o suavizar o decir, claro, los hombres a veces somos aquí y claro, las mujeres a veces piensan aquello, pero lo importante es amarse. Y lo más bonito es poder recordar algunos momentos lindos que uno ha vivido o reírse. Nosotros cuando comemos en el almuerzo, ahí está mi hijo. Hola. Nosotros cuando almorzamos tratamos de conversar otras cosas y de reírnos, y cuando comemos lo mismo. Ya mi familia, donde yo me crié, eran muchos otros tipos de conversaciones. ¿Por qué? Porque mi madre tuvo una crianza y mi padre otra. Entonces yo todo eso lo tuve que madurar y tuve que procesar por qué viví tantas cosas que tal vez no fueron buenas o que me hicieron sentir mal. Y lo otro que tenemos que decir
aprender a ser como francos, pero en el sentido de pedirle a Dios, porque hay personas que le puede doler, o uno tal vez puede ser duro en decir las cosas, una verdad, pero tenemos que pedirle a Dios primeramente, y Él nos va a ayudar. Lo mismo, si nosotros, o los jóvenes que están de novio, deben orar por su esposo. Su esposo, si quieren que su esposo cante, que predique, que sea un buen marido. Mire, mi marido, yo cuando me casé no sabía nada, poco. Mi madre no me enseñó casi nada porque ella quería que yo estudiara, y esa era su forma de crianza, y tuve que llegar a aprender, reaprender, y mi esposo ya tenía muchas cosas adelantadas. Y incluso él me ayudó a cambiar pañales, porque él le ayudó él le mudaba a sus sobrinos y yo no tenía idea. Entonces, de ahí parte muchas cosas, muchas falencias que yo tuve que aprender. Y mi esposo, el amor de él tan grande, que porque otro hombre quizás no sabe mucho esta niña y mejor me divorcio. Y debo decirles que nuestros primeros años de matrimonio fueron tan duros que estuvimos a punto de separarnos, pero yo oré a Dios, porque uno a veces se hiere en decir cosas, los problemas, la economía, los hijos, los problemas principales en el matrimonio, o es por el tema económico, que sí es sí o sí, y son los hijos. Pero yo empecé a orar mucho por mi marido y empecé a decir, Señor, ayúdame a enamorarme de él otra vez. Ayúdame, Señor, por favor, te lo ruego. Y gracias a Dios estoy muy enamorada de mi esposo y lo quiero, y cada vez que hago una comida, que hago algo, es muy, no sé, pienso en mi familia. Y mi esposo, toda decisión que ahora último estoy tomando, yo le consulto al Señor, obviamente, y le digo a mi esposo también, y él también sabe. Nosotros, cualquier decisión que tomemos, tenemos que consultarnos y no decir, no, es que soy una mujer independiente, que soy una mujer independiente. Yo no. Es que esa es la relación que debemos tener y aprender. Y no es fácil, no es fácil. Nosotros llevamos tan solo 10 años de matrimonio. 11, dice mi esposo. Se nos olvida incluso hasta cuándo, la fecha de matrimonio. Sabemos el mes y siempre se nos olvida la fecha. Y hasta eso nos reímos, pero nos queremos, como dice mi esposo. Tenemos que acordarnos, qué sé yo, ¿cómo decirlo? Reírnos hasta de esas cosas y aprender a tolerarnos. Y eso, gracias a Dios. Pero no, eso no quiere decir que nuestro matrimonio sea perfecto. Es así, 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 y pedirse perdón cuando alguien se siente afectado, y de corazón, y abrazarse. Eso de abrazarse, para mí el abrazo es muy bueno. Mi esposo me contiene cuando estoy triste. Él le tuve que enseñar que para que me dejara de llorar, que yo dejara de llorar, tenía que abrazarme. Y así se me pasa. Y él, cuando está muy preocupado, yo también lo abrazo y le digo, amor, vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Olvidémonos de los problemas, aprendamos a vivir por fe, porque esa es la prueba. Ahora debemos aprender a vivir por fe, sobre todo ahora en este momento de pandemia, que tenemos que prepararnos ahora, porque si bien es cierto, podemos hacer obra misionera ahora, repartir libros, repartir folletos, y por último, querer a nuestros vecinos, amar a las personas quienes nos rodean. Y cuando Dios está ahí, las cosas van a fluir de forma natural, pero cuando Dios no está, todo va a quedar desastrado. No vamos a estar así. Eso, hermanos, que Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, hermana. Gracias por ese maravilloso aporte. Creo que todos nos animamos. Muchísimas gracias. El hermano David se tenía que ir.
no sé si ya se marchó, pero le damos las gracias y no sé si la hermana Daira está allí para poder continuar con el programa. Aquí estoy, hermano. Sí, hermano. Ay, disculpe, hermano. Bueno, Sí, bueno, creo que hemos llegado prácticamente al final del programa. Ha sido un programa con muchísimo contenido. Gracias, hermano David, una vez más por compartir con nosotros este maravilloso tema, a ti y a tu esposa que están allí. A ambos muchísimas gracias. Dios les bendiga grandemente en su matrimonio también, porque están empezando, ¿verdad? Así que Dios les acompañe, les guíe y les prospere grandemente siempre. Y pues muchísimas gracias a todos los que están esta noche aquí, los que han hecho posible también este programa. Le damos gracias a la hermana Emma, que siempre está allí pendiente pues en los controles y en todo el desarrollo del programa. Hermana Cintia, también muchísimas gracias por la participación con los niños. Esta parte. Muchísimas gracias a los que en esta noche se hicieron presentes, a los que nos acompañan noche tras noche. Muchísimas gracias por la participación. Hoy hemos tenido personas de pues, muchísimos lugares. La verdad, vi personas que no sé exactamente de dónde serán. Es primera vez que los veo por aquí. Pero siéntanse todos y cada uno de los que por primera vez hoy se conectaron, muy bienvenidos y esperamos que puedan acompañarnos hasta el último día del desafío. Ya solamente nos quedan 9 días más y pues serán muy interesantes, Dios primero, que podamos contar con la participación de cada uno de ustedes. Pues bien, no nos queda también más que agradecer a Dios, porque Dios es quien hace posible este programa, porque Dios es quien nos llena con su presencia cada noche a través de los temas que Él nos ha traído, que nos ha regalado. Así que vamos a agradecer a Dios, quien es el autor del amor, el autor del matrimonio, el autor de todo lo bueno. Hermana Ana Vargas de Colombia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga y muchos saludos también para nuestros hermanos allá en ese lugar, Fusagasugá, en Colombia. Así que bendiciones, hermanos, hasta Colombia. Y bueno, aquí noche a noche siempre nos acompañan muchos hermanos de Colombia. Les agradecemos muchísimo su compañía. Bien, vamos ahora a tener la oración final para darle gracias a Dios por todo lo que esta noche Dios nos ha regalado. Le pido por favor al hermano Raúl Cardón, si está aquí todavía, que nos despida en oración, hermano Raúl. Oye. Aló. Está aquí. Oye. No le escucho como un poquito lejos. Ahí. Sí. Sí. Bendito y eterno Padre, que te lo más sublime en los cielos. Delante de ti, Padre Santo, estamos en este momento, Señor, para agradecerte por una oportunidad más que tú nos das de escuchar de tu palabra y escuchar del hermano, Señor, de cómo prepararnos cada día, Señor, para un encuentro contigo. Padre, los que somos casados no debemos de pensar solamente un encuentro solo, sino que tú nos has dado una esposa para que verdaderamente podamos llegar con ella y presentársela en tu trono de gracia. Padre bendito, perdona mis pecados, perdona mis fallas como humano que soy, para que así esta oración, esta petición que te hago en compañía de todos mis hermanos de este momento, traspasen, Señor, esta espera del primero y segundo, tercer cielo, Señor, y llegue a tu trono de gracia y tú nos las puedas devolver en grandes bendiciones, Padre bendito. Que la influencia de tu Espíritu Santo, el grande amor hacia tus hijos y la compañía de tus santos ángeles y la bendición de tu Hijo, Señor, sea con cada uno de nosotros en esta noche, Padre bendito. Bendice, Señor, nuestros hogares, bendice nuestros padres, bendice nuestros
suegros, Señor, donde quieras que ellos se encuentren, si están con vida, que tú les bendiga grandemente y que den sabiduría, Señor, y a nosotros nos dé sabiduría, Señor, para saberlos guiar, Señor, hacia ti y hacia cómo, Señor, ser un matrimonio feliz delante de ti. Bendícenos y guárdanos, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en el bendito y amado nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, Raúl. Con esta oración, pues nos vamos despidiendo de este programa, pero no sin antes irnos con la bendición del cielo. Así que vamos a pedirle al pastor Sandoya que por favor nos regale la bendición del Señor. Pastor Sandoya, por favor. Amén, hermana. Inclinamos nuestros rostros para recibir la bendición de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 Bueno, que el Señor bendiga grandemente con